Buen día, muchas gracias por acompañarme en la lectura de hoy. En la lectura de hoy estaremos examinando acerca de la importancia de tener un lugar de adoración, un templo. Lamentablemente la situación, el conflicto mundial, el conflicto que está sucediendo en Medio Oriente es con este objetivo, el derecho de quien tiene el derecho de construir el templo, porque en esa área se puede mirar el domo del Islam sentado, ¿verdad? En donde era o fue, ¿verdad? El templo de Israel, ¿verdad? En esa misma ciudad, en ese mismo lugar, ¿verdad? El Islam ha plantado su propia imagen y por muchos años han estado compitiendo por esta tierra. Ellos quieren conquistar esa tierra, ¿verdad? Y ya hemos mirado que lo van a hacer a la fuerza, porque para ellos es muy importante mantener o a tener un templo, un lugar en donde adorar, ¿verdad? Por eso el escuchar los profetas, ¿verdad? En este caso, las personas que son del Islam pueden investigar lo que Jesucristo en realidad quiso decir cuando se hablaba del templo. Y los discípulos, ¿verdad? Claramente en la ley del Cristo, ellos explican lo que significa realmente el templo, el verdadero templo que deberíamos de enfocarnos y darle la atención necesaria. De hecho, las escrituras hablan acerca de la visión que tuvo Ezequiel, que muchos estudiosos judíos, fariseos o rabinos del tiempo de a hoy, ¿verdad? Han explicado que este templo será el tercer templo edificado. Leamos lo que dice Ezequiel capítulo 47, 1, 2. Dice, en aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrán peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje, perenne e inagotable frutos. Darán frutos nuevos cada mes porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Pues la lectura, la visión que tiene Ezequiel, pues algunos la han interpretado como un futuro templo, el tercer templo que se levantará. Pues el pueblo de Israel, los judíos de este tiempo, están esperando también la edificación, ¿verdad? El sionismo, el milenario, ¿verdad? Que ellos también están esperando a un Mesías. Y ellos en las escrituras, ¿verdad? Han encontrado que los profetas hablan de un templo. Y ellos como grupo, como familia, como comunidad, tienen la esperanza de alguna vez volver a construir, ¿verdad? El templo. Lamentablemente les sucedió como lo que sucedió en el tiempo de los macabeos, cuando
uno de los cuatro generales, Antíoco creo que se llamaba, y levantó un monumento del dios Zeus allí precisamente en esa misma área, ¿verdad? Ofendiendo la adoración de Israel. Ahora, en el año, en nuestra era, un profeta, según el Islam, recibió una revelación y la recibió exactamente en ese. Es importante entonces enfocarnos al verdadero templo, que es nuestro cuerpo. Ese es al que los discípulos entendieron que se refería. Pero vamos a leer la escritura que está en los Salmos, en los cuales nos revela también cómo existía un río. Dice, Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tenemos, aunque tiemble y aunque el fondo del mar caiga en los montes, un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Pues ya tienen algunos planos, ¿verdad? Y en la descripción dice que hay un río que va al lado derecho. Hay una puerta que apunta hacia el oriente, hacia el lado de China, donde está China, hacia ese lado. Y de ese lado derecho dice que existe ese río. Y nos puede ayudar a entender que el agua es viva. Y eso es lo que Jesucristo le enseñó a la samaritana, que sus dichos de vida eterna eran como agua. Esta agua que refresca a una persona que está sedienta, que ha pasado por un tiempo caluroso, agotador, y qué refrescante esa agua cae cuando una persona entonces prueba una agua que le refresca, como son los dichos de vida eterna que tenía el Señor o tiene el Señor y los ha enseñado a través de sus discípulos, de sus apóstoles, y hay escritos. Y a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Podemos entender cómo él habla acerca del templo de Dios, de edificar en el templo de Dios. Pero vamos a ver esta lectura en ese domo. Es la primera de Corintios capítulo 3, 9, 11, 16 al 17, donde dice, hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro que construye sobre ellos, que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Lo sagrado que es la vida, el respetar cada uno de esos vasos, esos individuos, pues cada uno de ellos es un templo. Por eso la importancia de esa ilustración que Jesucristo habló del pastor y de la oveja, ¿verdad? Donde nos enseña, ¿verdad? Que el pastor dedica tiempo.
a enseñarle a la oveja y a cuidarla de que es frágil, al igual que el pastor es frágil. De hecho, a hoy los mismos perritos, ¿verdad? Ayudan a los pastores y quizás una mordidita o un empujón que el perro a su discreción haga a la oveja para recordarle, ¿verdad?, que afuera hay un lobo que la puede devorar. Entonces el pastor evitaría el degüello de esa oveja. Hay muchísimas maneras que se pueden utilizar una oveja, pero no es como una ilustración como para sacrificarlas en el nombre de un reino humano dirigido por hombres que creen tener o se han apoderado de la verdad. Porque pudiéramos entonces ponerlo en debate, ¿verdad? Algunos estudios, puesto que existe, ¿verdad? La gran diferencia abismal de que hay algunas personas que interpretan las escrituras desde diferente experiencia, diferente perspectiva. Pues los libros, ¿verdad? Se escribieron en cierta era donde pues sirvió en su propósito, pues la escritura habla de que la ley de Moisés, ¿verdad?, lo conduciría como si fuera un padre, como si fuera un tutor a el Cristo, a que encontrara la liberación para que pudiera disfrutar de la vida mientras existiera. Pues parecía que la violencia había llegado en la área y habían destruido hasta el jardín de Edén. Por eso querer el restablecer nuevamente aquella promesa como cuando estaba, ¿verdad? Originalmente, el propósito, los judíos, por eso esta pelea de querer traer un paraíso. Sin embargo, dice las escrituras que Dios destruirá a aquella persona que destruya a su templo. Y esto estamos hablando de un cuerpo humano, de un ser humano. Vamos a ver en las aclamaciones antes del Evangelio, en la segunda de Crónicas, capítulo 7, 16, dice, he elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite allí mi nombre. Pues estas palabras se dieron cuando se construyó ese templo, el templo de Salomón, donde Dios edificó ese templo o utilizó a Salomón y la sabiduría de Salomón para edificar ese templo. Utilizándolo a él, pues se convierte él como el creador de ese templo y dice, lo hice para que estuviera o se recordara ahí su nombre, no para recordar el nombre de alguien más. Y esto está en las palabras de inauguración, de dedicación de este templo. Vamos a mirar en el Evangelio, vamos a escuchar cómo Jesucristo habla acerca del templo. En Juan capítulo 2, en el Evangelio de Juan capítulo 2 dice, cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Con todo y sus ovejas y bueyes, a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían paloma les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora.
Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Qué hermosa dramatización hace Jesucristo. Jesucristo está hablando o quiere dar un mensaje a la gente. Así es que él tiene que llamar la atención y decirles que vean la corrupción que existe en el templo. Los líderes han permitido que el templo esté corrupto porque lo han hecho un negocio. ¿Por qué decimos eso? Bueno, ustedes conocen, ¿verdad? En Israel, a hoy, la parte donde ellos, ¿verdad? Oran, para poder entrar a esa parte del templo, necesita requisitos, necesita llenar ciertos requisitos para poder acercarse allí. Es muy sagrado para hoy, para el judaísmo que existe hoy. Esa área es tan sagrada que no permitirían que se hiciera un mercado en esa área. Entonces Jesucristo quería decirles que si nuestros cuerpos eran igual que este templo, tendríamos que revisar quién de los líderes religiosos iban a guiarnos para contaminarnos y no estar listos para que Dios more en nuestras vidas. La manera como estaba el templo en el tiempo de Jesucristo estaba tan corrupto, era tan corrupto que era imposible que la morada de Dios, la presencia de Dios estuviera allí. Pues no era santo ese lugar, pues estaban haciendo negocios. Y el celo aparece en Jesucristo. Entonces él tenía como un drama que enseñarle a las personas, ¿verdad? Pues el evangelista dice, él hablaba del templo de su cuerpo, cuando dice, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Los radicales, los judíos radicales de su tiempo, lo acusan a Jesucristo como un radical delante del imperio romano, de las autoridades romanas, al decirle que él se ha atrevido a decir que va a derribar el templo. Entonces, como ellos conocían que existían los celotes, existían los sicarios en esa generación, eran asesinos que estaban contra el imperio romano, pues estaban queriendo atrapar a esos radicales. Sin embargo, Jesucristo era un hombre de respeto, pues cuando él hace esto de volcar las mesas, le preguntan, hablan con él, no viene la autoridad a ponerle un orden. Es obvio que lo que está haciendo es una dramatización para decirles la contaminación y la corrupción que existe en el templo y que el templo representa a su ser, a su persona, y que debemos de tratar el templo al igual que nuestro cuerpo, para que Dios resida en nosotros, para que el Espíritu Santo resida en nosotros.
a pesar de nuestra imperfección, pues estamos practicando, ¿verdad? Fortalecer y crecer, como lo dice la escritura que leímos del apóstol Pablo, donde dice que cada uno se fije cómo va construyendo. Pues la base, ¿verdad? El hueso, ¿verdad? Vendría siendo Jesucristo. Y sobre él se edifica a base del amor, de la prosperidad, del progreso, que la persona desea avanzar con intenciones de vivir felices mientras vivamos, sin estar con ese pendiente de luchar para poder obtener un plan divino, cuando la palabra de Dios menciona que no tiene uno que luchar por estas cosas, sino que es Él el que está, ¿verdad? Dios Padre, junto con Jesucristo, está haciendo sus planes que van a salir a perfección. Y debemos de confiar que un conflicto como este, de donde van a adorar a Dios, pues no va a llevar a cabo su finalidad, pues el profeta Jesucristo, si ellos escucharan a Jesucristo, se enterarían, ¿verdad?, que iba a haber un tiempo donde se adoraría con espíritu y con verdad, y que el mejor lugar de adoración que podemos encontrar es mantener nuestro cuerpo, nuestra buena relación con nuestro Padre Celestial, y proteger nuestros cuerpos y no permitir que ningún líder religioso o cualquier persona que pudiera, ¿verdad?, amenazar nuestra integridad, la integridad de nuestro templo, de nuestra santidad, y que nos quite esa libertad, como lo hacen, ¿verdad?, manera extremista de entregar a las ovejitas al degüello, simplemente porque ellos están con el paranoia, con esa esquizofrenia de creer que alguien los está persiguiendo y los quiere eliminar, cuando lo que ellos deberían de buscar es el progreso, ¿verdad? Es de si es que están queriendo traer ese paraíso en esa área, trabajar por eso ya, no esperarse o tratar de eliminar a otro equipo, a otro lugar de la tierra, cuando no pueden aún traer esa teocracia, ese paraíso en esa área, en Irán, ¿verdad? En esa área. Allí es donde deberían de predicarle al mundo y decirle que su Dios, Alá, les ha bendecido al traer un paraíso y enseñarles, ¿verdad?, al mundo la bendición. Sin embargo, lo que están enseñando al mundo es que están sacrificando a los miembros de su iglesia como mártires, dirigiéndoles, ¿verdad?, al degüello, sin darles la oportunidad de libertad, de vivir, ¿verdad?, de tener esas libertades que todo ser humano debería de tener. Por eso el enfocarnos específicamente, ¿verdad?, en el verdadero templo que debemos de crecer, de desarrollar, de progresar, ¿verdad?, para que estemos aceptos para la presencia del Espíritu Santo. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por darle me gusta, muchas gracias por compartir este mensaje. Que tengan un buen día.